Algo que ha causado mucho revuelo y mucha preocupación. Si Jonás me puede ayudar con las declaraciones, ¿verdad?, de ayer. Junta Central Electoral aprueba reconocimientos a partidos de Julio César Valentín y Antonio Marte. Rechaza otros 106 movimientos políticos. ¿Por qué me preocupa? Me preocupa porque la democracia es considerada como la forma de gobierno justa, de conveniencia y de armonía. Entonces, ¿qué sucede con lo siguiente? Cuando un partido, la mano de Julio César Valentín y Antonio Marte, ni siquiera cumple con estas condiciones. Escuchen bien lo que nos ven en todas partes del mundo, República Dominicana. ¿Cuáles son los requisitos para un partido político? Cuando el número de inscritos en el Distrito Nacional supera igual o menos del 20% de la población. Cuando el número de inscritos ya sea de 5.000 a 20.000, un 15%. Cuando el número de inscritos en el Distrito Nacional ya sea de 20.000 a 60.000, un 12%. Cuando el número de inscritos en el Distrito Nacional exceda el 60%, el 60.000 inscritos, el 7%. Y digo por qué me preocupa que la Junta Central Electoral haya reconocido los partidos políticos de Julio César Valentín y de Antonio Marte. Porque esto manda un mensaje a toda la sociedad que está observando, una sociedad más informada, más dinámica y más educada. Porque cuando se rechazan 106 y de manera que se aprueban dos aliados del presidente de la República, uno se pregunta, ¿pero será que la Junta Central Electoral está obedeciendo a los intereses del presidente de la República? Esa pregunta se la dejamos a ustedes. Pero yo en mi análisis me siento muy preocupado, porque la Junta Central Electoral debe ser el árbitro, y voy más allá. La Junta Central Electoral debe ser el guardián de la democracia de la República Dominicana. Ojo con eso, porque este es un país que su democracia le ha costado mucha sangre y mucho dinero. Debemos de cuidar las formas y los fondos, porque estas prácticas nos pueden llevar a retroceder 20 años que nos ha costado mucho. Y por eso quiero citar a Duarte, el patricio, en sus grandes palabras, decía: ser justos si querer ser felices. ¿Y hablando aquí entre nosotros dos así, qué de pecaminoso, qué es lo malo que tú ves en el hecho de que le entregaran a Antonio Marte y le entregaran a Julio César Valentín un partido político? No que le entregaran, sino hay unos requisitos mínimos: pasaste, cumpliste. Y si tú cumples con los requisitos mínimos que establece la ley, porque hay una ley que dice cuáles son los requisitos con los cuales se te puede a ti aprobar un partido político en el modelo democrático en la República Dominicana. ¿Y por qué? Existe esa ley electoral, existe la ley 3318 sobre el movimiento, agrupación y partidos políticos
en la República Dominicana, y entonces ahí se establecen también algunos requisitos para tú formar parte. Tú puedes comenzar desde ahora a armar tu partido político, y llegará un momento en que tú dices, yo cumplí con esto, yo cumplí con aquello, yo cumplí con esto. Bueno, lo que tú quieres señalar quizás es que ambos como que le dieron un empujoncito, encontraron un pie de amigo. No, un empujón no. O un empujonzazo. Por ejemplo, mire, mira esta chaqueta, ¿verdad? Qué bonita me queda. Todo lo que nos ven. Hecha a la medida. Alta costura. Entonces, esas cosas en política son muy peligrosas, Aquiles. Porque incluso yo puedo decir que Antonio Marte y Julio César Valentín le ganaron a Juan Bosch. ¿En qué sentido? A Juan Bosch le tomó formar al Partido de la Liberación Dominicana unos 10, 15 años. Ellos lo hicieron en menos de un año. Primero la gente se llama el partido de Antonio. Sí. Y Antonio viene luchando con eso desde 1990. ¿Y Justicia Social? Justicia Social es el partido de Julio César Valentín. Empezó hace como 4 meses y ya fue santiguado, bautizado, legalizado como partido político en la República Dominicana. No, porque le ganó a Juan Bosch. Le ganó. Le ganó. Un líder avanzado de Juan Bosch en el PLD. Entonces, esa es la realidad. Lo que tú te dices es que recibió un empujonzazo ¿de quién? Totalmente, del gobierno, es aliado del gobierno. Incluso ya se tienen acuerdos en Tamboril, tienen acuerdo en Hato del Yaque y diferentes puntos del país. El que tenga ojos para ver, que vea, ahí están los hechos. Bueno, Julio César Valentín ya tiene un partido político y hay un refrán que dice, lo importante no es llegar, es mantenerse. De aquí en adelante tendrá que lidiar con el coroto. El coroto es el partido y todo lo que conlleva el coroto, ¿verdad? Para mantenerse coroto se requiere mucha energía, dedicación, un esfuerzo tesonero sistemático, porque la ley lo exige. Y a partir de ahora veremos si tiene el calibre, si tiene la fortaleza y si la salud lo ayuda, que Dios quiera que sea así. Es un líder de bastante juventud. Considero que es una persona que tiene bastantes condiciones particulares para mantener ese partido, y nosotros lo que podemos hacer desde la verdad de la tarde es augurarle, esperar que todas esas suerte que ha tenido hasta ahora la siga manteniendo en ese gran camino que le espera dentro del sistema democrático dominicano. Bueno. Esa es. Y en el caso de Antonio, ¿qué tú tienes que decir? No, ya todo está dicho. El gobierno, ¿verdad?, preparando su escenario político electoral, porque lo que viene va a ser interesante. Antonio es un líder que ha emergido en la sociedad dominicana. Pero hablándose del caso de Antonio Marte. Antonio Marte fue Antonio electo, es un líder. Antonio ha sido capaz. Pero liderazgo lo tiene. Tú ahora mismo dices en Cabo Rojo y te buscas 5 personas al azar en Cabo Rojo. Te buscas 5 personas al azar en Higüey, provincia de la Altagracia. Te buscas 5 personas al azar en Monserrate, que queda en el sur. Es un municipio del sur. Te va a Barahona, a cualquier punto del país, y le pregunta, de estas 5 figuras que le voy a nombrar, ¿cuál usted conoce? Y Rafael Rodríguez, Antonio Marte, Samuel Brito, Diógenes Almanzar y Pepín Corripio. Inventa a Pepín Corripio ahí. Y seguro que un alto porcentaje te va a decir Antonio Marte. Oye, Antonio tiene liderazgo. Tú pusiste ahí a Samuel Brito. Antonio tiene liderazgo que lo ha forjado con el trabajo en el sector choferil. Antonio tiene un liderazgo que desde joven ha estado ahí en la batalla, en el frente de batalla. También ha estado en la actividad política.
y tiene la CONATRA, que es una confederación que agrupa a las federaciones choferiles. Un por ciento significativo son miembros de esa CONATRA que participan activamente en la convocatoria, que él como líder lo ha guiado en los últimos 20 años, 30 años en la República Dominicana. Y entonces tiene un liderazgo, ¿pero cuál es la visión? Liderazgo sólido en términos de imagen. Pero, no, cuidado, términos de imagen, sólido. Sólido. Pero, ¿qué la gente percibe de Antonio Marte? No, Antonio. Porque yo soy muy joven, usted lo conoce más que yo. Por eso te estoy hablando de manera propositiva. De Antonio Marte conozco. Tú conoces a Juan Uvieres, conoces a Blas Peralta, conoces a Antonio Marte, conoces a Acevedo, conoces a todo eso. Antonio fue el primero de todos los que participaban dentro de esos sindicatos choferiles que dijo, no, yo no tengo un sindicato, yo tengo una empresa, yo soy un capitán de empresa y como capitán de empresa defiendo mis intereses. Y ha sido una figura que uno la puede ponderar aquí desde este programa, Las Verdades de la Tarde, de la que más ha descollado en términos de la organización del transporte, la poca organización o la mucha organización o la mediana organización, porque hay gente que tú dices mucha, dice no es verdad, pero son la gente que han llenado ese vacío que ha existido aquí por parte de una debilidad gubernamental en el sector, en el transporte de la gente. Y esos son los que han actuado como sustituto de esa debilidad gubernamental, llenando ese espacio. Pero espérese aquí. Usted dice que Antonio Marte ha sido responsable en cuanto al gremio choferil. No, que ha sido responsable. Si la República Dominicana tiene un sistema de transporte, de movilidad de pasajeros en la República Dominicana. Pero usted está hablando del Antonio Marte que fue condenado por el Plan Renove. Ese mismo. ¿Qué? Claro, porque esos son negocios que en determinado momento el propio gobierno fue que lo hizo. Porque yo no sé si tú sabías que uno de los peores negociadores que hay es el gobierno. Es el Estado. El Estado, pésimo negociador. Entonces cuando la gente coge... Pero de lo que se le acusó ahí, Antonio... De todo, pero cuando tú ves los contratos... Son cosas delicadas. Cuando tú ves los contratos, el Estado lo leyó. La contraparte del Estado leyó eso. Y al leerlo, de ahí que se ha sacado la conclusión de que los estados, o al menos este Estado dominicano, en la democracia, es a partir de los últimos 20 años que se ha venido organizando en términos institucional y ha creado entonces las organizaciones que arbitran ese sector. Pero eso era un sector sin guía, sin referente, sin un modelo. Ahora es que existe la famosa DGCET, ahora es que existe el famoso Intran, y existen lo que le llaman esa contraparte, que son la representación del gobierno. Pero no existía nada de eso. Y todos esos gremios que existían, los Juan Uvieres, los Blas Peralta, el otro que murió, que fue director de la ONSA en determinado momento, apellido Castillo, y toda esa gente actuaron como sustituto de esa debilidad que el Estado dominicano siempre ha tenido en el tránsito, en el sector choferil, en la movilidad de las personas. De manera que yo pienso, si yo no me equivoco, hablando de manera propositiva, que en ambos casos, tanto en el caso de Julio César Valentín como de Justicia Social, como en el partido PPG, Primero la Gente, de Antonio Marte, la Junta obró con bastante responsabilidad y con bastante, ¿cómo le llaman eso? Reconocimiento. Pero hay algo que yo tengo que reconocer de todo eso que dijiste, que ambos tienen algo en común, y a ti se te olvidó decir, es que ambos se mueven siempre hacia donde va el gobierno. Bueno, porque eso Antonio no le luce. Antonio, que tiene negocio de vehículos, de movilidad de la gente, que son servicios a la población. ¿Y a Julio César? En el caso de Antonio, yo no sé el caso de Julio César, tiene que estar alineado con las políticas gubernamentales del momento, y por lo tanto tiene que estar muy cerca, porque es uno de los servicios más sensibles que tiene la República Dominicana, es la movilidad de la persona. Por eso que tuve que hay tanto esfuerzo en metro,
que hay tanto esfuerzo en teleférico, que hay tanto esfuerzo en monorriel, porque la sociedad dominicana ha ido dando un salto en el desarrollo, en el crecimiento económico, y no así en términos de lo que son las políticas públicas que benefician directamente a los grupos vulnerables, los grupos que menos pueden. Aquí, por ejemplo, hay una discusión de fondo respecto a eso. ¿Cuál es? El monorriel, decía Gervasio de la Rosa la semana pasada, en una rueda de prensa que dio recientemente, que va a afectar considerablemente las rutas que están por todos los puntos que va a pasar el monorriel. Y eso es natural que lo va a afectar, porque se supone que... Pasó con el metro en la capital. Como pasó con el metro en la capital. ¿Qué vino después? Sí. Que ha sido necesario entonces ir a un escenario superior. Se han creado los corredores, las guaguas que son las rutas alimentadoras. Ahí mismo en la Churchill, donde está la parada del metro, cuando sube ese gran cúmulo, esa gran cantidad de trabajadores, ahí mismo entonces aparecen las guaguas para transportarlos a los lugares donde ellos trabajan. Entonces, de manera que se reconocieron los dos partidos, ya eso es historia patria, eso no se puede echar para atrás. Lo único que uno tiene que ser positivo en el comentario, eso, la coyuntura del momento favorece al gobierno. Ambos, en este caso que no lo dijiste, son aliados al gobierno, sí, ¿verdad? Lo dije. Lo dijiste, sí. Aliado al gobierno, ese frente electoral. Paradoja de la vida, los dos que se aprobaron son aliados del gobierno. Sí, ese frente electoral ya lleva 17 partidos agrupados. Posiblemente, bueno, el PDI se desmontó de la guagua. El PDI se desmontó. Y se alió con Lionel recientemente. Lo que queremos decir es que de alguna manera, se dieron 100 y pico de solicitudes. Habían 44 que estaban siendo estudiados, 44 partidos que estaban siendo estudiados, y fíjate cómo es todo. Yo me alegro por Valentín, pues tampoco puedo ignorar la amistad. A tu amigo. Siento que es de Santiago de los Caballeros, siento que es un gran trabajador político y pienso que puede dar una sorpresa como líder de justicia social. Bien. Ese es tu comentario, ¿verdad? Sí, ese es mi comentario. Y tú vas a hablar de la cantidad de visas que han dado en los consulados, que han dado tantas visas que uno se asusta en lo que va de año. Por el consulado dominicano en Haití. Fíjate cómo dice aquí que han dado. Ha roto los récords, ¿eh? Un total de 27.123 visas a haitianos en 60 días. Es el consulado que más visas emite del mundo. Es la presión política que hay en Haití también. Y muchas de esas visas cuentan con la gestión de instituciones no gubernamentales. ¿Cómo? Muchas de esas visas cuentan con la misma aprobación de la embajada, que tiene personal capacitado, tanto haitiano como de ellos. Fíjate que la semana pasada el propio gobierno de los Estados Unidos emitió una alerta para que todos los ciudadanos que estén en Haití, pues que se recojan, que regresen de nuevo a los Estados Unidos, precisamente porque viene una situación en la que de alguna manera habrán choque con esta fuerza de 1,000 policías que vienen procedentes de Kenia y que vienen con la idea expresa y con un plan, se supone que está discutido. Ahí hay un levantamiento de información que se ha hecho, un levantamiento de cuál es la realidad, cuáles son los territorios que hay que recuperar, cuáles son las prioridades que tiene esa sociedad, y entonces se requiere que de alguna manera se le entregue a esta fuerza que va a llegar. Hay colaboración tras bambalina. Entonces, de los Estados Unidos. Miren, tengan cuidado con esto. El gobierno le está haciendo el coro a los americanos con volver a la República Dominicana un campo de refugiados legalmente, porque eso de manera legal. Bueno, emitir 27,000 visas en tan poco tiempo. 60 días. Eso nunca se había visto en la historia republicana. Es un país colapsado que hace frontera inmediata. Que hace frontera inmediata, ¿verdad? Y van ahí y le dicen, mira, a esas 50 personas hay que sacarlas, a estos 25 que están aquí también, a estos 80 que están aquí hay que sacarlos, que es un personaje haitiano, aunque es de nacionalidad haitiana, desempeña funciones clave de algunas de las instituciones que están operando allá, que son ONG. Otros salen también familias que familias desesperadas, que tienen
sus padres, sus madres que tienen sus responsables fuera del país, pues le mandan el dinero, mire, busquen esa visa y salgan de ahí, establezcanse en la República Dominicana mientras tanto. Atención, a la Dirección de Migración, Ministerio de Relaciones Exteriores, y además de todo eso, énfasis al presidente Luis Abinader. El presidente tiene que tener cuidado con estas cosas, porque lo mismo hicieron los americanos, que lo mandaron a Miami, y allá en Miami crearon lo que fue el pequeño Haití, le llaman el Little Haití, ¿verdad? Y ese barrio se ha convertido en tierra de nadie. La policía de Miami tiene miedo de entrar ahí. Imagínense lo que hicieron ellos en los Estados Unidos. Si se permiten crear en la República Dominicana esos núcleos donde van a venir, porque no todos son malos, eso está claro, pero van a venir dentro de esos núcleos mansos y cimarrones, y eso es peligroso, porque si usted le agrega eso a la ola que estamos teniendo de inseguridad ciudadana, usted va a llevar al país al colapso. Ojo con eso, señor presidente. Pero ya el presidente lo ha dicho. El primero que está consciente de esa realidad es el presidente de la República. Pocas personas han hecho el esfuerzo en todos los escenarios que él va, plantea lo mismo, que la política exterior de la República Dominicana respecto a ese tema haitiano, la posición siempre ha sido coherente y ha sido también consistente, porque lo ha dicho en todos los escenarios, de que nosotros no podemos cargar solo con el problema haitiano. Fíjate que el presidente de la República también le da un espaldarazo a que sí acepte que Kenia venga, un país africano, que de alguna manera se ve como, ¿cómo le llaman a eso? Cuando no tiene intereses, como imparcial, porque Kenia es un país de África. Sí, pero entonces no es un país que tiene intereses en los alrededores. No, incluso con una situación casi similar a la de Haití. Entonces viene y dice, nosotros no vamos a hacer cargo de eso. Se ofrecieron. Que yo voy a atajar. Entonces yo pienso que ese ofrecimiento hay que aprovecharlo, ¿verdad? Porque dentro de la confusión que había, nadie ha hecho una propuesta. Naciones Unidas llegó a un final, como dicen, a un final de los estudios, de las posibilidades, y se concluyó en el Consejo de Seguridad que con un voto que no favorezca la decisión, pues cualquier propuesta se cae. Y queda vetado. Y por lo tanto ni Rusia ni China lo aprobaron, y en medio de ese limbo, porque ya se cayó un limbo, no se sabía a qué recurrir, apareció este ofrecimiento de Kenia. Y ese ofrecimiento llega en hora buena, porque es un ofrecimiento que todos los estudios dicen que ese país está colapsado, que ese país está al borde de la hambruna, que ese país está en una situación permanente de movilización interna, de huelga, crimen, asesinato, secuestro, etcétera, etcétera, y que la única salida es que sea pacificado el territorio. Bien. Y esta gente tiene experiencia. Si hay una persona, un grupo de un país que tiene experiencia, ¿cómo se llama eso? Manejando bandas, manejando grupos. Sí, en Kenia. Kenia sí, y sí. También El Salvador, de Bukele. Que ya saben cómo arreglársela en esas situaciones. Pero también te digo que supongo que esa carpeta que tiene Estados Unidos, que tiene la propia República Dominicana y que tiene la poca inteligencia haitiana, de dónde ellos están ubicados, qué ellos están haciendo, cuáles son las cabezas, se les van a suministrar de inmediato como material logístico a los jefes militares kenianos que se van a establecer ahí, y pronto comenzarán a dar golpes uno tras otro hasta que finalmente logren pacificar ese país y luego lo sometan a un nivel de organización, sí, que es lo que la sociedad dominicana espera y que es lo que el mundo también está esperando en el caso de las cosas
haitiana. Jonás, apágalo. Apágalo.